Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Ya acercándose el fin de este año, estamos agradecidos con nuestro Dios por haber sido bueno, porque su misericordia nos ha acompañado hasta estos días y lo seguirá haciendo. La gran pregunta es, ¿nosotros acompañamos a nuestro Dios? Vamos a orar dándole gracias al Señor. Vamos a orar precisamente en agradecimiento, pero también pidiéndole al Señor que esta humanidad se acuerde de Él, que nosotros demos testimonio de ello. Hay pueblos no alcanzados que viven en terribles problemas. Ellos tienen sus formas, su tradición, para encontrarse con alguna energía, algún Dios, alguna creencia, porque naturalmente el Espíritu Santo los está convenciendo de pecado, justicia y de juicio, pero no lo han podido conocer. Entonces vamos a compartirles el Evangelio, apoyar a nuestros obreros y nosotros en nuestras familias, en nuestros amigos y vecinos también hacerlo, aprovechando este tiempo en que celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Padre Santo, gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, porque has sido bueno, Señor. Yo te agradezco por cada una de las personas que está conectada con nosotros en este momento, por cada uno en la iglesia, por aquellos que están apenas comenzando a escuchar de ti. Oh Dios, queremos simplemente seguir los pasos de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús. Te agradecemos porque todos los problemas, angustias, dificultades físicas, emocionales y lo más importante, las espirituales, las podemos poner delante de ti. Contamos contigo, Dios. La gracia de tu Hijo Jesucristo nos hace posible acercarnos a ti, oh Padre. Nos recibes con los brazos abiertos. Ponemos todos los problemas, cuán diversos, diferentes son en cada uno de nosotros, por la época, por la circunstancia, por la situación, por lo que nos toca vivir según la edad, pero de todos nosotros tú tienes cuidado. Gracias. Ponemos todo esto y en el nombre de Cristo Jesús siempre sabemos que hay oportuna respuesta de parte tuya. Te pedimos por nuestros obreros y te pedimos por aquellos pueblos no alcanzados que no han escuchado de ti. Y mucha gente hoy vive sin Dios y sin ley. Esperamos que nosotros sí vivamos contigo y respetemos lo que tú dices y lo que tú enseñas. Por eso te pedimos, oh Dios, que bendigas abundantemente y nosotros nos comprometemos a seguir apoyando a nuestros obreros para que el mundo entero conozca que tú eres Rey, que tú eres Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos a ubicarnos en el libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, capítulo 5, versículo 1 al 7. Y vamos a hablar de algo sencillo, simplemente la ley. Moisés reunió a todo el pueblo de Israel y dijo: escucha con atención, Israel, oye los decretos y las ordenanzas que te entrego hoy, para que los aprendas y los obedezcas. El Señor, nuestro Dios, hizo un pacto con nosotros en el monte Sinaí. El Señor no hizo ese pacto con nuestros antepasados, sino con nosotros, los que vivimos hoy. En el monte, el Señor te habló cara a cara desde en medio del fuego. Yo serví de intermediario entre tú y el Señor, porque tenías miedo del fuego y no quisiste acercarte al monte. Él me habló a mí y yo te transmití sus palabras. Me dijo lo siguiente: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Padre, es tu palabra que, como siempre, con suma urgencia la necesitamos, la recibimos y la queremos vivir, para tu honra y gloria y bendición de muchos desde aquí hasta allá, comenzando por nuestras vidas, nuestras familias y los que están cercanos. Ayúdanos a caminar en ella, así como sencillamente lo decimos. La ley simplemente está hecha para bendecirnos, la que viene de parte tuya, en Cristo Jesús. Amén. Qué importante pensar en la ley. La ley a veces nos parece injusta, pero ¿a qué ley nos estamos refiriendo? El ser humano se la pasa por todos lados tratando de recomponer su historia, su vida, su sociedad, y pone leyes. El problema es que las leyes que ponen los hombres lo hacen según su concepto. De hecho, hay distintas cosmovisiones acerca de qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Por eso los políticos se unen para sacar votos o para imponerse, y cada uno, de acuerdo a quién gobierne, dice: esta es la ley, esta no es la ley, esta ley cambia, esta ley continúa. Nos inventamos una nueva ley. ¿Qué es lo que nos enseña
simplemente la Escritura a simplemente la ley? Como siempre, necesitamos urgentemente la palabra de Dios para que nos aclare y nos saque de toda duda, especialmente cuando los hombres, los seres humanos, somos tercos, somos irresponsables. Y si supuestamente estuviéramos en mejores épocas, aunque hay tecnología, hay más riqueza, hay muchas cosas, nos seguimos quejando, pero en fin, lo más interesante es notar, tristemente, que el hombre, en lugar de mejorar, siempre continúa buscando cosas para dañarse unos a otros, excusas, justificaciones y en fin. Necesitamos una ley que llegue a todos, no una ley solamente para algunos. Y eso es precisamente lo que nos dice la Escritura. Éxodo capítulo 20, junto con Deuteronomio 5, nos hablan en cuanto a la ley. Y nos preguntamos, bueno, ¿por qué Dios estableció todos estos principios? ¿Para mortificarnos la vida? ¿Para perseguirnos y jugar a ser el Dios que se ríe cuando nosotros tratamos de cumplir la ley? ¿O la ley tiene otro propósito? El problema es que nosotros los seres humanos anacrónicamente analizamos la ley de Dios como si fuera la ley de hoy, la que nosotros nos inventamos o la que nosotros conocemos en el país que nos tocó vivir. Pero vayamos a la Escritura. Lo primero que dice es que Moisés tuvo que reunir a todo el pueblo, al pueblo de Israel. Y el asunto es que el pueblo le parecía imposible acercarse a un Dios tan grande, tan poderoso y al que le tenía literalmente miedo. Entonces tuvo que haber una persona que socializara, pudiera permitir y conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían un prejuicio. Igualmente ocurre hoy. Por eso nosotros los cristianos predicamos acerca de la ley de Dios. No es la ley de las religiones, no son los preceptos o conceptos de un ser humano único como un pastor o un líder, no. Es lo que Dios dice en su palabra. Entonces encontramos que la ley de Dios es para todos, por eso se reunió a todo el pueblo. Y recomienda, escúchenla con atención. Tiene que haber un acto consciente donde nosotros y todo el pueblo, nuestras familias, con atención, hay que buscar la atención. ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué nos está enseñando el Señor todas estas cosas? Ese mandamiento debe ser recibido, debe ser escuchado y debe ser declarado para que lo podamos escuchar precisamente con atención. Por eso, como padres debemos de tener unas didácticas o pedagogía para enseñar a nuestros hijos el porqué de la ley, no simplemente imponerla. No, la ley tiene un aspecto de cercanía con Dios. Y nos recomienda el texto, la ley debe ser aprendida y obedecida. ¿Quién la va a enseñar? ¿Dónde se va a enseñar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por eso estamos nosotros los padres y están las familias. Es un pacto que Dios estableció. Ahora, el juez único que se compromete cuando pone una ley es Dios. Los demás jueces, les guste o no les guste la ley, tienen que cumplir lo que dictamina esa ley. Pero no están buscando acercarse al culpable. Están buscando es hacer justicia. Este juez único, nuestro Dios, al contrario de lo que muchos quieren mostrar de Él equivocadamente, es un Dios que se acercó a nosotros para comunicar la ley. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nos advirtió? ¿Por qué nos las mostró? Había una intención mucho mayor que simplemente imponer algo que es y punto. No, hay una relación de amor y de bendición. Sin embargo, repetimos una vez más, alguien debe tomar esa vocería de compartir y de enseñar. Por eso estamos establecidos nosotros, los adultos, para llegar a la generación que sigue. Nosotros los que somos padres espirituales, para aquellos que están empezando a comenzar en las cosas de Dios. Y concluye el pasaje recordándoles, yo soy el Señor tu Dios quien te sacó, te rescató de la tierra de Egipto, donde el pueblo hebreo estaba en esclavitud. Entonces, precisamente la ley no está siendo hecha, la ley de Dios, de parte de Dios, para esclavizarnos, para condenarnos y para meternos a una cárcel. No. La ley fue hecha con la idea de recordarnos lo peligroso que es el mal, lo dañino que es apartarse de Dios para seguir los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Porque precisamente Dios quiere que vivamos libres, permanentemente libres. ¿Cómo no querer una ley como esta? Es la intención de Dios permitir que el pueblo pudiera seguir en libertad. Ahora,
Vamos a compartir un poquitico de un diccionario teológico ilustrado. Tomé cositas de allí, de Francisco Lacueva, para que notemos que si miramos, este es un diccionario teológico precisamente, desde la teología. Y hay muchos otros diccionarios, inclusive nosotros podemos ir buscando en la palabra. De hecho, básicamente esto lo que busca es mostrar textos bíblicos que nos muestran cómo Dios ve la ley y cómo la necesitamos. Ley. Para nosotros, ya hablando de los que tenemos el español, es un vocablo establecido por allá en el año 1158 y procede precisamente del latín lex o legis. Y básicamente se han propuesto tres como fuentes etimológicas desde el latín, por lo menos, y esas épocas, de los verbos legere, que es leer, legere, que es escoger, y ligare, que es atar. Entonces, según la opinión de muchos, entre estos Francisco Lacueva, por eso utilizo esta que es muy interesante, pues es la forma etimológica más admisible, pues la ley liga al ser humano con la norma y en último término con Dios. La ley busca acercar a Dios. Entonces, en un sentido estricto, se podría utilizar ese término, pero vamos a ver qué es la Biblia. Esto para familiarizarnos con la etimología. Y hay otro tipo de formas de ley, la ley del pensamiento, la ley científica, las leyes de la naturaleza. Pero vamos a hablar acerca de lo primero que Dios desea, que el hombre se acerque a Él mismo. Entonces es la norma según Dios. Y aparece como una ley constitutiva para perfeccionarnos a nosotros como seres humanos. Ahora, se debe considerar esa perfección en su principio, en la naturaleza humana. Cuando fuimos creados en una relación perfecta y correcta con Dios. Pero el pecado destruyó esto. Nos dice Eclesiastés 12, 13 al 14. Aquí culmina mi relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Fíjese que desde el principio hay una cercanía entre Dios y el hombre, lo que Dios quiere, pero la ley nos permite mantener esa comunión con Dios. Y recuerdo una vez más, no es del capricho de Dios, es de la forma en que Dios nos creó y sabe que vamos a vivir intensamente bien. Cuando el hombre originalmente fue creado, reflejaba nítidamente en la conciencia esta norma constituida por Dios desde el principio. Pero cuando se deteriora la imagen de Dios por causa del pecado, el hombre debe reencontrar esa norma que se nos perdió, porque ya no podemos hablar o mirar a Dios, perdimos esa imagen. Entonces esa voluntad revelada se nos refunde y se nos confunde con otro montón de normas, donde el hombre trata de recuperar su seguridad y su forma de vida, pero no puede. Por eso necesitamos hablar de la salvación eterna. 1 Timoteo 2, 3 y 4 nos enseña. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Esta es una necesidad radical para todos nosotros, los seres humanos. Podernos acercarnos a Dios conociendo la verdad. Por eso la ley es buena. Dios quiere que podamos ser salvos, pero necesitamos entender cuál es la verdadera ley. Ahora, también hablamos de la ley como algo preceptivo, o sea, de antes. Toda la ley supone que hay un legislador, es muy importante. El punto es, ¿quién es ese legislador? En el caso de nosotros los seres humanos, votamos por gente según lo que nos convenzan ellos y según o de acuerdo a lo que nosotros consideramos eso no es. Ellos se reúnen, pelean entre sí, nunca se puede llegar a una verdadera conciencia de la ley correcta. ¿Por qué? Porque está siendo prejuiciada. Entonces no puede ser un precepto o algo que desde antes de una norma superior pueda llegar para bendecir a todos. Hay más bien excusas y formas donde el hombre es juez y es parte. Por eso Dios puso una ley, y hay una ley natural escrita en todos nuestros corazones, en la conciencia de cada ser humano. Romanos 2, 14 y 16 al 16. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios,
muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Precisamente Dios ya de manera natural nos ha puesto a todos los seres humanos, aun aquellos que no tienen la Biblia, que no la tienen, pues creen que sí. En su comunidad alguien toma las cosas de ellos y se va y no las comparte con todos, está infringiendo una norma. ¿De dónde salió esto? ¿Por qué matar a otro? ¿Por qué entorpecer el desarrollo de una comunidad en su corazón y en todas estas leyes que los hombres sacan? ¿De dónde sacan esa idea, ese concepto moral de lo bueno y lo malo? Definitivamente hay algo común escrito en todos nosotros. Ahí estamos hablando de la conciencia. Pero además también fue escrita en 2 tablas del Decálogo. Y hasta muchos ya después los rabinos en el pueblo judío, los maestros, podían ver y notar, nombraban estas leyes, estas normas, porque había un pacto con un pueblo que había estado en esclavitud. Pero que Dios, precisamente por su ley y su manera de ver todo y crear todo, les pudo afectar positivamente para que fueran totalmente libres. Ahora, en ese caso, empieza esta ley para los judíos, pero la Biblia dice que en ellos serán benditas todas las naciones de la tierra, porque estos principios dados a ellos aplican para todos nosotros. Además, la ley también, en tercer lugar, es declarativa. Repasemos un poquitico. La ley es constitutiva, la ley es preceptiva y ahora la ley debe ser declarativa. Porque una ley, para que pueda obligar en concreto a una persona, es necesario que esa persona conozca que hay, que esté suficientemente promulgada, que esté puesta en todos los lugares habidos posibles. ¿Y para qué? Para que las personas seamos conscientes de qué es lo que está escrito como ley. Entonces, para tener esa conciencia necesitamos conocer lo que Dios dice en este caso. Nos percatamos de esta existencia de la ley y es nuestra obligación preservarla, comunicarla, llevarla a cada persona que supuestamente, o diríamos nosotros como creyentes, definitivamente está necesitada. Por eso la importancia y lo que siempre comentamos nosotros los cristianos, es necesario que el hombre vuelva a Dios. Y yo podría resumirlo de esta manera. Para que haya una ley justa, según la Biblia, debe haber alguien que no violenta la ley, alguien que no lo va a hacer y que la crea sin ser precisamente juez y parte. Dios es juez, pero Dios no es hombre. Entonces, nosotros violentamos la ley porque sacamos ventaja de los demás, porque dañamos a los demás. ¿Para qué? Para buscar un beneficio o sacar una ventaja. Dios no necesita sacar ventaja. Dios no necesita sacar beneficio de nosotros. Todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Él. Para que una ley sea totalmente justa, es indispensable que el que no la promulgue, el que la declare, el que la diga, pero porque la hizo, porque nosotros la podemos decir, la podemos promulgar, la podemos enseñar, pero no podemos con total objetividad producir esta ley, porque somos parte de aquellos a los cuales se le va a pedir que cumplan la ley. Dios es Dios y está por encima, y entonces Él sí nos puede pedir a nosotros tranquilamente, porque conoce todo perfectamente. Él nunca va a perder o va a ganar por medio de lo que nosotros hagamos o no. Todo lo hace por amor. Por eso nosotros, los padres, en la familia y la iglesia, basados en la ley superior de Dios, no en nuestros caprichos, debemos inculcar, declarar, enseñar, modelar, haciendo digerible la ley de Dios. Cuando digo digerible es comprensible, porque de todas maneras muchos no la van a querer aceptar. ¿Y qué va a suceder cuando no la cumplen? Pues simplemente las consecuencias de muerte van a declarar que la ley tenía razón. Por Jesucristo, porque a veces decimos que es muy difícil cumplir la ley, pero por Jesucristo es fácil cumplirla, porque Él nos da de su gracia, quedando claro que Dios es nuestro Señor, que no está lejano, que nos ama y promulga la ley para indicarnos y prevenirnos.
Ahora por su Hijo, que está con nosotros, lo tenemos cercanamente. Y concluyo con este texto hermoso, Romanos 3:20. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pero ¿qué sucede? Cuando leemos la ley de Dios y nos damos cuenta que somos pecadores y lo reconocemos, preguntamos, ¿qué puedo hacer? Y ahí aparece la gracia de Jesucristo. Nos acercamos a Él, le decimos, Jesús, ayúdame, toma mi lugar. Jesús, toma mi lugar. Entonces me declara justo ante Dios, porque Dios al mirarme para condenarme a todos nosotros dice, no, hay una condenación. Ya cargó mi Hijo por todos ustedes. Ahora los declaro libres y sin culpa. Y la otra parte hermosa es que el mismo Jesús nos modela, nos ayuda con su palabra y con su Santo Espíritu para que tengamos las fuerzas para cumplir esta ley, pero en Jesucristo y por su gracia. ¿Por qué? Porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Quieres caminar con el Señor? ¿Quieres que tus hijos puedan vivir en la ley y no alejarse de Dios? Padre, gracias. Gracias por la ley, simplemente la ley, que nos bendice, que nos ama, que nos restaura una relación contigo. No en sí misma la ley, sino aquel que nos ayuda a cumplirla y que vino precisamente para declararnos justos y podernos ayudar a cumplir con todo esto. Queremos transmitir a nuestros hijos, futuras generaciones, y vivir de manera reposada y tranquila, dándote honra y gloria a ti, oh Dios, y por Jesucristo ser vencedores. Sí podemos seguir adelante. Si el hombre y todos nosotros regresamos a ti, oh Dios, por Jesucristo, las cosas serían tan diferentes. Ayúdanos a transmitir esto a nuestras familias y que nada ni nadie precisamente destruya ni la ley tuya, no lo pueden hacer, pero que tampoco anden evitando que nosotros, las familias y como iglesia, responsablemente basados en la ley tuya, oh Dios, no en nuestros caprichos, entonces cumplamos con nuestro deber. Eso quieren evitar, pero nosotros lo hacemos en Cristo Jesús, para tu honra y gloria y bendición de muchos, en Cristo Jesús. Amén. Jesucristo nació, celebramos eso en esta época, para bendecirnos. Él nos ayuda a poder cumplir. Bendiciones para todos, nos encontramos en una próxima ocasión.